todavía hoy, y pese a los reiterados intentos en el ámbito académico, no existe una postura unitaria a la hora de definir qué es el mito. Y la razón principal es que a lo largo de la historia, y sobre todo durante el siglo XX, su estudio ha estado enfocado, y sigue enfocándose, desde diversas perspectivas disciplinarias. Y aunque por un lado esta aproximación multidisciplinaria ha contribuido de alguna forma al debate y ha enriquecido el campo de estudio en cuestión, lo cierto es que también ha generado que haya ciertas posturas teóricas por momentos distintas y por momentos contradictorias. Teniendo en cuenta esta problemática y de alguna forma el propósito de todo el curso que estamos haciendo, tomando en consideración esto que acabo de decir, va a ser importante aclarar que en todo lo que vamos a hacer a continuación, por lo menos en la hora de hoy, no voy a pretender elaborar una definición teórica y genérica del mito. Tampoco vamos a analizar las principales corrientes teóricas y académicas. Sin embargo, va a servir a modo de introducción, esto sí es oportuno, porque nos va a permitir señalar y contextualizar y ubicar los trabajos tanto de Joseph Campbell como de Mircea Eliade. En primer lugar, cabe destacar que estas líneas de investigación que ya mencionamos, en contraposición a la actitud positivista y cientificista decimonónica, hegemónica, se va a caracterizar por estudiar el mito partiendo fundamentalmente de la revalorización de la dimensión simbólica del hombre. A grandes rasgos, las principales voces de esta corriente de alguna manera empiezan a concebir el mito como un relato que va a estructurar la realidad a partir de un lenguaje simbólico que permite guiar a los hombres en sus acciones y le va a otorgar sentido al mundo en el que habitan. De hecho, el propio Joseph Campbell va a compartir esta postura. Esta frase maravillosa que él tiene, ¿no? El mito es la entrada secreta por las cuales las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones humanas. Y así, de esta forma, lo va a resituar como un elemento central para nuestra propia comprensión. Porque las religiones, la filosofía, las artes, las formas sociales del hombre primitivo, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones del sueño, va a decir Campbell, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Por eso, en relación a esto, él va a decir que cuando el mito se investiga en términos no de lo que es, sino de cómo funciona, de cómo ha servido a la especie humana en el pasado y de cómo puede servir ahora, la mitología se muestra tan accesible como la vida misma a las obsesiones y necesidades del individuo, la raza y las épocas. Mircea Eliade, uno de los mitólogos más notables del siglo XX,
tiene una actitud parecida a este respecto. Al igual que Campbell, en el primer lugar, Eliade va a sostener que el mito es una expresión simbólica, recuerden esto, una expresión simbólica de un tiempo original y sagrado. Expresión simbólica de un tiempo original y sagrado. Es, de alguna forma, la historia, y como él usa una palabra en latín, de lo acontecido in nihilo tempore. Esto significa en el principio de los tiempos. Y de lo que seres divinos en el principio de los tiempos hicieron. Y esto incide en el hecho de que el mito no es solamente un elemento folclórico, legendario, sino que es un relato cosmogónico primordial. Se fundamenta a sí mismo en el tiempo existencial, histórico. Es su modelo ejemplar. Y es este modelo ejemplar, precisamente, es donde se basa Eliade para decir que lo sagrado es real, por excelencia, en el sentido de que nos traslada al origen del cosmos, al centro mismo de la creación. Eliade dice, todo mito muestra cómo ha venido a la existencia una determinada realidad. No importa si estamos hablando de el cosmos, de un fragmento, de una isla, de un espacio vegetal, una institución humana. Al narrar cómo han venido a la existencia, se le da una explicación de cómo surgieron y por otro lado se va a responder a otra pregunta. Si sé cómo surgieron, también voy a saber el por qué vinieron a la existencia. Y si lo sagrado, entendido simbólicamente como un modelo ideal, es lo real por excelencia, el mito, en tanto expresión de esa realidad, es el modelo a seguir para los que quieran acercarse a lo sagrado. El mito es la forma en que yo me acerco a lo sagrado. Que ojo, en última instancia, va a suponer un acercamiento a la existencia real, al ser. Es de acá desde donde Mircea Eliade va a centrar su atención en la función del mito, que no es otra cosa que la de fijar los modelos ejemplares para los ritos, pero ojo, no solamente para los ritos. No tiene solamente una función religiosa, más allá de que Eliade va a verlo comparativamente religioso, sino que va a servir de modelo ejemplar para todas las actividades humanas significativas. Y así él añade que al comportarse en cuanto ser humano plenamente responsable, el hombre va a imitar los gestos ejemplares de los dioses, va a repetir sus acciones, no importa si estamos hablando de una función fisiológica como la de la alimentación, o de una actividad social, económica, cultural, militar. En resumen, podemos decir que tanto Eliade como Campbell van a concluir que la función principal del mito es la de ofrecer un modelo comportamental. Y de hecho lo que a mí me interesa destacar es que en sus trabajos, enfocados desde una metodología comparativa, ambos autores consideran que esta es una característica compartida por todos los mitos, a pesar de las particularidades y las diferencias que puedan haber entre sí.
Es decir, hay un patrón, un elemento común que los nuclea. No importa. Es independiente de la época, independiente de la geografía. Y lo más interesante de todo es que está presente en todo relato mítico. La diferencia entre Campbell y Eliade es que Eliade se va a acercar, como dije recién, desde una perspectiva religiosa, mientras que Campbell se va a acercar desde una perspectiva psicológica. Campbell, por un lado, va a considerar que las narraciones y las imágenes simbólicas se almacenan en el inconsciente, de modo que nunca son abandonadas. Esto es clave, nunca son abandonadas. Siempre estamos siendo habitados por un mito. Es por esto que van a determinar nuestros comportamientos y las acciones de nuestra conciencia. De hecho, Campbell presupone una relación análoga entre sueño y mito. Ambos comparten un lenguaje simbólico. Por esta razón es que Campbell se aproxima al estudio del mito a través de un conjunto de postulados del psicoanálisis, aunque los matiza. No los acepta como la última palabra, pero los acepta. En concreto, y esto es lo que le permite luego, a partir de la conexión mito-sueño, defender la existencia de un esquema mítico compartido, va a tomar prestada la idea del análisis junguiano, del arquetipo junguiano, que va a proponer la hipótesis de un inconsciente colectivo. Esto es, ¿qué es el inconsciente colectivo? Bueno, Carl Gustav Jung va a decir que es el estrato más profundo sobre el que descansa el inconsciente personal. El estrato más profundo. Y en esencia, se podría resumir, que es como el estrato psicológico que no se origina en la experiencia y la adquisición personal. Y acá está la clave, es innato. Viene con nosotros. No nos podemos desembarazar del inconsciente colectivo. No depende de nuestra naturaleza individual, sino que es universal. Y en contraste con la psiquis individual, tiene contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes y en todos los individuos. Estamos unidos por el inconsciente colectivo. Y de hecho, es precisamente aquí, con la idea del inconsciente colectivo como base teórica, donde va a germinar esta idea campbelliana del monomito. Campbell, de hecho, opina que este esquema mítico, elemental y transcultural se ha transmitido a lo largo de todos los tiempos de forma inconsciente, mediante las imágenes simbólicas encerradas en nuestra psique. Y obviamente concentradas y expresadas en el mito. Por otro lado, este carácter inconsciente no habría supuesto un problema para la transmisión del ideario simbólico que acabo de mencionar. Porque, como comenta Mircea Eliade, de un modo similar, un símbolo transmite su mensaje aún cuando no se lo capte conscientemente en su totalidad. Pues el símbolo del mito se dirige al ser humano integral, no solo a su conciencia, no exclusivamente a su conciencia, al ser humano integral. Así que no importa si no se capta totalmente. También debemos
reparar en el matiz comparativo que hace Campbell cuando dice que el sueño es el mito despersonalizado. Perdón, el mito personalizado. Ahora bien, el mito es el sueño despersonalizado. Y lo cierto es que a mi entender, esta frase sintetiza el concepto que tiene Campbell de la relación entre sueño y mito. Y va a establecer que el primero es simplemente una expresión individualizada del esquema universal del segundo. ¿Qué quiere decir? Que el sueño es una pizca de mito, de alguna forma. Por eso va a establecer una relación análoga entre ambos. Pero, a diferencia de Jung, que interpreta el mito desde una perspectiva puramente psicológica, también va a proponer una interpretación de cariz metafísico. ¿Esto qué es? Que el mito no solamente es una expresión del inconsciente colectivo, sino que también puede referirse al universo. Esto lo habíamos comentado en otro momento, ¿no? Va a configurar su ciclo, su ideal del ciclo cosmogónico. En resumidas cuentas, todo lo que acabamos de comentar está circunscripto al héroe de las mil caras, que es un texto maravilloso que espero que después de este trabajo, de este acercamiento, lo puedan leer. Un texto clave. En él, como vamos a ir avanzando, Campbell va a plantear que la mayoría de los cuentos, leyendas, mitos tradicionales que han existido a lo largo de toda la historia, y no importa su época, procedencia, cultura, comparten un esquema narrativo elemental. Este esquema, el que Campbell llamó monomito, tomando este término prestado de James Joyce, tiene como elemento principal la figura del héroe y su aventura arquetípica, de la que propone una síntesis universal. Esta es la historia que hemos leído y escuchado y visto innumerables veces. Siempre es la misma, pero contada infinidad de veces y en innumerables variaciones. Un modelo que ya existía en los relatos transmitidos oralmente por las sociedades tradicionales. Lo tenemos integrado en nuestro ADN cultural. Es parte de nuestro ADN cultural. Está integrado. Así como resume el autor de un modo genérico, el héroe va a iniciar su aventura desde el mundo de todos los días, hacia una región de prodigios sobrenaturales, se va a enfrentar con fuerzas fabulosas, gana una victoria decisiva y después va a volver con más fuerza para otorgar dones a los seres humanos. Un ciclo. Jesús baja, se enfrenta, vive aquí en la tierra, va al infierno y retorna. Este esquema, que está dividido, como recién dijimos, en 3 secciones, que las vamos a volver a repetir: partida, iniciación y retorno. Esta tríada es el eje vertebral del esquema mitológico universal del que venimos hablando hasta ahora. Todas las historias, todos los periplos del héroe exhiben esta estructura fundamental. Inanna se aleja, va al infierno y es resucitada. Partida, iniciación, retorno. Conforma un ciclo. El objetivo, de hecho, del héroe, una vez transfigurado por el viaje,
transformado por el viaje, es volver al punto inicial donde comenzó toda la aventura. Es volver otra vez. Y esto va a ser fundamental. El héroe se va a alejar del mundo de todos los días, va a vivir una serie de vicisitudes que lo van a ir transformando, dejando atrás su ego, para después retornar. Y esta característica circular no solamente hace referencia a la estructura narrativa del mito, según Campbell, concretamente, es la expresión simbólica de dos aspectos cruciales que deberíamos tomar en cuenta para poder proseguir. Sin embargo, debido a que un estudio detallado de esto nos va a servir de utilidad por ahí un poco más adelante, ahora solamente los vamos a mencionar brevemente. De hecho, todo esto es una introducción para verlo más detalladamente en las próximas clases. Y esto nos va a permitir una mejor comprensión, ¿sí?, de lo que estamos denominando las etapas del monomito. En primer lugar, antes decíamos que Campbell, aparte de concebir este modelo mitológico como la expresión simbólica del inconsciente colectivo, también lo entendía como una representación del universo. Es decir, el autor considera que el ciclo del héroe también es una representación simbólica del ciclo cosmogónico. Parecido, y ojo con esto, parecido a la rueda del samsara de las tradiciones filosóficas hindúes. Y con eso se establece una especie de paralelismo entre el modelo partida, iniciación, retorno, con el modelo nacimiento, vida, muerte. Siendo la reencarnación el resultado para completar el ciclo. El motorcito que hace girar la rueda infinita. Por eso Campbell va a decir que este ciclo cosmogónico está representado como una repetición de sí mismo. ¿Sí? Y va a decir también en otra parte, todas las cosas se repiten a sí mismas, cada divinidad, cada persona repite su papel anterior. Y de hecho es lo que vamos a encontrar en todas las mitologías. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que la tríada Horus, Isis y Osiris va a ser muy similar a la Trinidad cristiana. Vamos a ver que Horus, Isis y Osiris en la tradición egipcia va a ser similar a la Virgen y el Niño Jesús. Es decir, que de alguna forma, cuando oramos a la Virgen María y al Niño, estamos orándole a Isis también. ¿Por qué? Porque va a repetir un esquema cosmogónico universal. Cada viaje heroico va a representarse en pequeña escala. Nosotros estamos haciendo un viaje heroico y cada vez que lo hacemos vamos a estar en una pequeña estructura del monomito. Sin embargo, si nos referimos a la figura del héroe, entonces podemos concluir que el monomito tiene aspectos psicológicos y sociológicos. El héroe, que inicia su aventura como un individuo singular, durante su viaje se va a transformar progresivamente en una entidad despersonificada, que por sobre todas las cosas aprende a desprenderse de su ego en ese proceso, a integrarse en el seno de una realidad más amplia, que va a ampliar las fronteras de su mundo previo. Inanna viaja al inframundo para ampliar las fronteras de su reinado. Esta transfiguración ilustra dos etapas claves para comprender el trasfondo simbólico del mito. Dos etapas. En primer lugar, representa el proceso psicológico mediante el cual el héroe es capaz de superar los traumas infantiles y, como consecuencia, ingresar en el mundo adulto. En este sentido, su aventura
va a ser un proceso de aprendizaje y madurez. Por otro lado, aunque vinculado con lo anterior, ese crecimiento personal es posible gracias a la comprensión filosófica y espiritual de ese ciclo cosmogónico. Y cuando eso ocurre, cuando el héroe alcanza esa victoria decisiva y comprende que más allá de su propio ego forma parte de un todo universal, se reconcilia con ese todo y es capaz de volver con sus hermanos para entregar ese conocimiento. De este modo, su viaje se convierte también en un símbolo del ciclo de la propia vida y en una repetición de la misma aventura que todos los héroes a lo largo de toda la historia han tenido que emprender para restaurarla. Si uno escucha la canción del Rey León, por lo menos en la versión vieja, va a hablar del ciclo sin fin. Película que vamos a estar seguramente analizando. Por eso Campbell nos dice, solo el nacimiento puede conquistar la muerte. El nacimiento no de lo viejo, no de algo viejo, sino de algo nuevo. Dentro del alma, dentro del cuerpo social, si nuestro instinto, o mejor dicho, si nuestro destino es experimentar una larga supervivencia, debe haber una continuidad, una recurrencia del nacimiento para nulificar las inevitables recurrencias de la muerte. Porque por medio de nuestra victoria, si no sufrimos una regeneración, el trabajo de Némesis, las diosas de la venganza, se lleva a cabo. Esto no es un dato menor. Némesis eran enviadas para volver locos a los héroes. Si no te regeneras, enloqueces. Básicamente. En resumen, y volviendo a Campbell, advertimos de alguna forma que el monomito se puede estudiar desde tres perspectivas distintas. La primera, como una representación cosmogónica. La segunda, como un modelo psicológico de aprendizaje. Y la tercera, como un modelo narrativo estructural. ¿Querés escribir un cuento? Pensá en términos de monomito. De alguna forma, cuando estudiábamos en el secundario, hablábamos de introducción, nudo y desenlace, ¿no? Bueno, iniciación, partida, iniciación y retorno. Creo que por ahora, y habiendo comentado estas nociones básicas, vamos a poder retomar la cuestión la semana que viene con respecto a esto. Decíamos que la estructura básica del viaje del héroe está constituida por esta tríada: partida, iniciación, retorno. Y lo cierto es que hay un trabajo parecido de un autor, yo no lo he conseguido, lo leí hace mucho tiempo, Vladimir Prop, un texto maravilloso, Morfología del cuento. Que al igual que Campbell va a estar dividiendo esas fases en diversas funciones y etapas. En la próxima clase, por lo tanto, vamos a estar exponiendo y comentando esas etapas y vamos a seguir, porque Campbell va a dividir en El héroe de las mil caras estas tres etapas del monomito: partida, iniciación y retorno, y las va a estructurar y va a desarrollar cada una por separado. Por lo tanto, va a ser de alguna forma El héroe de las mil caras, libro que me gustaría que lean, el eje nuclear de gran parte del trabajo
que vamos a estar haciendo. Y con esto me despido hasta la próxima clase.